del día, como siempre, por las pantallas de Antofagasta Televisión. Nos acompaña ya en el estudio Ignacia Lavé. Ella es la responsable del programa laboral del Servicio Jesuita Migrantes, que tienen dos apuestas en Estación Central y en Antofagasta. Cómo poder difundir muchos temas que no solo para la población migrante, sino también chilena, está a veces en absoluta incógnita, en desconocimiento, con muchas interrogantes, y han estado haciendo varias actividades de las que vamos a conversar con ella. Muchísimas gracias, Ignacia, por acompañarnos en la entrevista. Sí, muchas gracias por la invitación, Carolina. Comentarnos un poquito de qué se trata esta apuesta que también hace el Servicio Jesuita Migrante, con este programa en particular enfocado en lo laboral, ¿cierto? Sí. Quizás preferentemente nace para migrantes, pero también va involucrando a todos los que desconocemos el tema de beneficios previsionales, etcétera. Mira, te cuento un poco. Una de las acciones del programa laboral es la difusión y la promoción de los derechos, y nosotros nos adjudicamos un proyecto que se llama Previsión sin Distinciones. Es un proyecto financiado por la Subsecretaría de Previsión Social. Es un fondo de educación previsional que lo que busca es educarnos a todos en temas previsionales, y en el fondo nuestro proyecto se llama así porque queremos hacer de manera muy fuerte la distinción de que no hay diferencias entre trabajadores chilenos y trabajadores migrantes, y que el Código del Trabajo, así como el sistema previsional, no hace diferencia. Entonces es un proyecto de difusión. Hemos estado durante el mes de junio, julio, y bueno, vamos a terminar ahora en agosto, porque mayo fue más bien planificación, de manera muy fuerte en Estación Central y Antofagasta, difundiendo en redes sociales, apariciones en prensa, en radio, televisión, y por ejemplo también haciendo eventos públicos donde entregamos folletería, y tenemos unos videos de muy buena calidad en una página web que ya estrenamos hace un tiempo, así que estamos muy contentos. Ahora, comentarnos un poquito, hay mucho mito también, ¿cierto? Al tener todo el fenómeno migratorio ya desde hace unos años bien arraigado en Chile, existe siempre la falta, o la creencia falsa de alguna manera de que un migrante no está pagando sus impuestos, de que un migrante no está... ¿Cómo ustedes también recogen es un poco de la percepción ciudadana también, cuando muchos de los migrantes obviamente que están con sus permisos vigentes y trabajando, es igual que cualquier otro trabajador del país? Ha sido súper complejo, y en el fondo fue un poco la inspiración de este proyecto, porque a nosotros en la Fundación nos llega mucha gente que lamentablemente desconoce sus derechos, o también que ha sufrido lamentablemente situaciones de precariedad laboral, ya sea por la informalidad o porque hay empleadores que se quieren aprovechar de ello. Y en verdad es importante que las personas migrantes conozcan cómo funciona el sistema de protección social en Chile, no solo porque es un derecho que tienen que ejercer, que sus empleadores les coticen, sino que va a ser importante en el momento que ellos, por ejemplo, opten a la permanencia definitiva. Es un requisito que ellos cuenten con cierto número de cotizaciones. Entonces, cuando tú le transmites eso a la persona migrante, queda al tiro como con alerta, como, ok, me voy a fijar mucho más en revisar mi cartola histórica, me voy a fijar mucho que mi contrato y mi empleador cumpla los deberes como corresponde, y también les decimos, también tú puedes hacer una cotización voluntaria para ir siempre cumpliendo este requisito, y bueno, si el día de mañana te quedas en Chile, poder sacar dinero para tu vejez. Y nos ha pasado mucho con este proyecto, que no solo que está como yo creo que en la nube de todos nosotros, nuestro pensamiento, que previsión social es solamente vejez. Y se nos olvida que es un sistema de protección social mucho más complejo y mucho más completo, que nos puede brindar protección cuando nos quedamos sin trabajo, cuando sufrimos un accidente, cuando somos mamás, cuando tenemos un hijo que, por ejemplo, por la ley sana, un hijo que necesita más cuidados que otro porque está en una situación de salud más crítica. Entonces, es importante que la gente sepa cómo funciona y que entienda por qué me sacan dinero todos los meses de mi sueldo bruto, y a dónde lo uso, y qué beneficios también puedo tener, porque hay muchos beneficios que incluso nosotros haciendo el proyecto hemos aprendido al respecto. Ahora, ¿cuáles han sido quizás las preguntas más frecuentes con lo que ustedes se han un poco encontrado? Porque algunas cosas parecen súper básicas y súper conocidas, pero la verdad es que no es así. También hay mucho desconocimiento, no solo de los migrantes, también de los propios chilenos, de quienes son trabajadores independientes, por ejemplo, de cómo cotizar, de cómo hacer o cómo insertarse dentro del sistema también. Sí, nos ha pasado harto, sobre todo hoy día, por ejemplo, estuvimos en un evento público en la mañana en la explanada municipal, que nosotros imprimimos folletería respecto a temas de desigualdad de género. Y las mujeres decían, pero ¿por qué? O sea, y es que, y algo que nosotros tampoco sabíamos, el mismo sistema ha hecho acciones para reducir esta brecha histórica de desigualdad de género. Y, por ejemplo, uno, si tiene un hijo nacido vivo, puede ir a exigir al IPS o ir a informarse claramente y también solicitar un bono
para poder aumentar su cotización. O, por ejemplo, las mujeres y también los hombres, pero existe una especie de bonificación, una compensación económica cuando existe el divorcio o la nulidad, cuando una de las parejas, uno de los cónyuges, ha estado en menoscabo económico pues, en pos del otro. Y eso pasa mucho con las mujeres, sobre todo con las dueñas de casa. Y como la información es que se acerquen las personas al IPS y que vayan a exigir este bono, porque en el fondo son subsidios que si uno no nos exige, nunca te informa. Y bueno, esas cosas que ya están en la ley hace tiempo. Y por eso es súper importante que nos eduquemos previsionalmente. Y eso causaba mucha sorpresa, o sea, sí, desconocimiento eso fue absoluto. Como, ¿en serio puedo? O sea, me divorcié hace una semana, ¿puedo ir a pedir algo? Y yo así como, sí, vaya a preguntar. También otra cosa interesante es el tema de los jóvenes. Y esto, bueno, jóvenes chilenos, jóvenes migrantes, lo mismo, mujeres chilenas migrantes, lo que te decía antes, pero el tema de los jóvenes es bien interesante porque, por ejemplo, el 40% del total del ahorro que uno tiene para la vejez se da entre los 20 y los 30 años. Y muchas veces los jóvenes, yo ya superé la edad de los 30 años, no me incluyo ahí, pero muchas veces los jóvenes como que en el fondo no están ni ahí como con pescar mucho el tema contractual, el tema de las cotizaciones. Me parece muy lejano, claro. Muy lejano, claro. O sea, yo me acuerdo, yo a mis 25 años nunca revisé mi cartola. O recién me estaba ingresando al mundo del trabajo en esa época. En fin, como que durante esos años es súper importante que las personas coticen y, por ejemplo, hay un subsidio para los empleadores y para los jóvenes para que incrementen su ahorro. Si están entre los 18 y los 35 años y tienen un sueldo igual o menor a 450.000 pesos. ¿18 y 25? No, 18 y 35. Así que ahí se extiende. Ahí entro. Las personas que tienen este sueldo y no han cotizado por 24 meses, uno puede ir a pedir un subsidio para que se incremente el ahorro. Por ejemplo, todas esas como pequeños datos que te estoy dando, nosotros lo estamos tratando de difundir porque en verdad la gente no tiene idea. O nos ha pasado mucho, ¿dónde puedo ir a cobrar el seguro de cesantía? Ah, yo tuve un accidente, ¿en verdad esto también lo cubre? Como que hay... yo creo que cuando uno habla de protección social, la gente dice, ah, ya, para la vejez o para el pre y postnatal. Listo, ahí se quedan. Ahora, Ignacia, ¿por qué uno podría decir? Porque es una tarea y es un rol claramente del Estado, es decir, el Estado debiese difundir. Es decir, ¿por qué el Servicio de Gestión Migrante también ve necesario el tener o levantar este proyecto? Porque uno podría decir esa información debiera ser lo más pública posible y con una llegada lo más directa, ¿cierto? A quiénes son los grupos beneficiarios, sí. ¿no? Bueno, mi teoría es que en el fondo como es un rol del Estado difundir, por eso hace este tipo de concursos públicos al que nosotros participamos y nos adjudicamos este fondo. Pero nuestro interés nace porque, por lo visto, en nuestras oficinas de atención. Las personas llegan a Chile, las personas migrantes no tienen idea cómo funciona este sistema, porque es complejo. Este es un sistema muy raro si uno lo compara con otros sistemas de protección social en el mundo. Que existan AFPs, que como que en el fondo compitan entre ellas, se genera rentabilidad, la gente no sabe si después se cambia o no. O sea, hay muchas dudas de cómo funciona el sistema. Y lo que te decía al principio, nos hemos dado cuenta que muchos usuarios, personas que se acercan a la oficina de la fundación, les pasan gato por liebre, como decimos en Chile, no se les paga las imposiciones. De hecho, la Inspección del Trabajo hace poquito, desde el año pasado, si no me equivoco, agregó la variable nacionalidad, porque tampoco lo tenían, y muchas de las denuncias por no pago de cotizaciones son de personas migrantes. Y es súper lamentable porque como se desconoce, en el fondo, ¿por qué es importante la cotización? O porque también está la noción por parte de los empleadores de que es una persona que está como en tránsito, no tengo por qué pagarle. Y también es interesante porque también hay muchos empleadores que dicen, ah, pero tú estás sin RUT todavía, no te tengo que pagar las cotizaciones. Y en el fondo sí, tú estés trabajando. Y por eso te digo que es bien raro esto, como que todo lo laboral va por un carril, por así decirlo, todos somos trabajadores y trabajadoras independientes de la nacionalidad, pero si por ejemplo yo estoy haciendo mi trámite, me estoy regularizando en Chile, tengo un permiso de trabajo o no lo tengo y estoy trabajando igual, yo puedo solicitar un RUT provisorio. Solamente con fines de cotización. Me puedo acercar a la AFP, me puedo acercar a FONASA,
con mi contrato, con mi pasaporte, y voy y digo, quiero solicitar un RUT provisorio, que es un número 40 millones no sé qué, que incluso Previrred lo acepta, y las personas y los empleadores pueden cotizar. O sea, en verdad no hay por dónde. Cotizar, obviamente, es parte de una de las obligaciones de los empleadores, pero también se puede hacer la cotización voluntaria y hay que darle peso a lo que es la protección social en Chile. ¿Cómo ves también la responsabilidad que ahí se tiene y la voluntad del mismo empleador en el país? Tú dices, también recibe, me imagino, muchas denuncias Sí. o tratar de canalizar esas denuncias en los organismos que corresponde, porque efectivamente a veces este sistema tan complejo y con algunos vacíos ha generado que los mismos empleadores tengan muchísimas irregularidades y Sí. la mayoría de los migrantes trabajando de manera ilegal. Sí, es súper complicado. Nosotros siempre desde la Fundación promovemos mucho el tema de hacer campañas informativas para los empleadores, porque yo creo que no hay quizás tanta maldad de por medio atrás, sino hay mucha desinformación, mucho mito. Y no, si aquí, o sea, a mí llega constantemente a la oficina como, no, si mi empleador en verdad me quiero pagar ahora retroactivamente, ahora que ya sabe. Pero de verdad pasa mucho que no hay información. Como que nosotros, bueno, tenemos en la Fundación una red de empresas interculturales donde es un conjunto de empresas, gremios, donde nos juntamos periódicamente a contarles novedades, noticias respecto a temas migratorios. Yo sé que el DEM ha hecho varios esfuerzos, la OIM también tiene una red parecida a la nuestra, pero faltan hacer campañas de difusión para empleadores, tanto chilenos como empleadores migrantes. O sea, yo creo que aquí todos tenemos que ponernos... y bueno, es un tema complejo el tema migratorio, porque las leyes van cambiando muy rápido, los flujos son distintos, pero me gustaría transmitir mucho, Carolina, que el Código del Trabajo y el sistema previsional no hace distinciones. Somos todos trabajadores, como que a veces a mí me escriben mail, trabajadores así, oye, quiero contratar a un venezolano, ¿cómo lo hago? Y yo así... Igual que un chileno, le hace un contrato, pero no tiene RUT, bueno, póngale el pasaporte. Ya, y le tengo que poner algo más. Claro, hay algunos detalles, Sí, una cláusula, una cláusula por ejemplo. específica. En el caso Sí, de los colombianos, a veces claro. un contrato, a veces por un año se les pedía, me acuerdo Sí. acá, había muchas polémicas en su minuto cuando recién la migración comenzó a ser más, Sí. más fuerte o masiva quizás. Y ahí hay que hacer varias distinciones, porque una persona que ya está regular en Chile, contrato normal como sea, pero si ese contrato es para una persona que se quiere regularizar, sí tiene otras como especificidades, como la duración, ciertas cláusulas, pero ya hay mucha gente en Chile que ya está con sus trámites y puede trabajar como cualquier otra persona, o sea, igualdad de condiciones en ese sentido. Ahora, precisamente en este programa laboral que tiene el Servicio de Ejército Migrante, ¿qué otras áreas están proyectando precisamente trabajar? Esta es una, la de difusión, la de tener esta información quizás al alcance, pero ¿en qué otras áreas están pensando en particular? Porque me imagino que el tema es muy amplio. Hoy día se está discutiendo también un nuevo proyecto de ley migratoria que va a decir mucho también respecto de distintos ámbitos, ¿cierto?, de la migración. ¿Cómo ustedes también se están insertando en esas discusiones como Servicio de Ejército Migrante? Mira, te cuento un poco. Desde el programa laboral tenemos varias líneas de acción, pero hacia el lado de la incidencia yo creo que han habido dos hitos bien importantes. Uno, que el 1 de mayo, en el marco del Día del Trabajo, le entregamos al ministro Monkever una minuta de 7 propuestas bien concretas respecto a qué se tiene que hacer para la inclusión sociolaboral de personas migrantes y refugiadas, que incluye, por ejemplo, hacer más estudios al respecto, el tema del porcentaje, que es algo que viene en el proyecto de ley, modificar este 15% de límite para las empresas, nosotros abogamos por un 50%, o el tema de la convalidación de estudios, que siempre es un tema para que los profesionales o los técnicos puedan ejercer su profesión. Bueno, una serie de puntos donde nosotros le hicimos una propuesta de incidencia para que él y bueno, el ministerio pudiese recoger estos temas. Además, nosotros tenemos un área de incidencia en la Fundación donde participamos de manera bastante activa en las discusiones del Congreso y con organizaciones migrantes también. Y por otro lado, hace poco hicimos una jornada en Santiago, y me gustaría que esto se replicara a nivel regional con las OMIL. Y eso es súper interesante porque ahí llega la gente, ¿ya? Llega la gente a los municipios, llega la gente a las fundaciones, a los servicios locales, y llega a preguntar, y los mismos funcionarios de la OMIL no tienen muchas veces idea o formación, o porque este tema también es súper complejo. Entonces hicimos una jornada de formación, que yo diría que es una acción más de incidencia local, para que las personas, los funcionarios pudieran saber temas de contratación y temas de interculturalidad. Por otro lado, el programa laboral tiene varias líneas.
Una, como te decía, es la difusión de los derechos, donde se enmarca este proyecto, pero también tenemos una línea de capacitación. Y, por ejemplo, en Santiago estamos elaborando un proyecto muy bonito sobre capacitación intercultural con enfoque de género, y también muy en el marco de la COP25, porque queremos capacitar a mujeres migrantes y chilenas en el instalamiento, o sea, en la instalación y el mantenimiento de paneles fotovoltaicos. Entonces, nos importa mucho como fundación generar este encuentro, generar interculturalidad y que las personas se conozcan. También tenemos un taller de habilidades digitales para el trabajo. Falta mucha habilidad, y para los chilenos también. O sea, hay mucha gente que, por ejemplo, con este tema de tomar las citas por extranjería, por correo... Ya es una complicación. Es una súper complicación. Entonces, ya, tenemos que capacitar a las personas en esos temas. También tenemos lo que te decía, la red de empresas interculturales. Asesoramos a empresas sobre distintos temas. El 8 de agosto tenemos la tercera reunión de este año, y va a ser sobre marketing y comunicación intercultural. Cómo las empresas, pymes, multinacionales, grandes, pequeñas, comunican para afuera y para adentro el tema de la diversidad respecto a las personas migrantes. Son distintas acciones que se enmarcan. También tenemos talleres de cómo mejorar tu currículum, cómo me enfrento mejor a una entrevista de trabajo, el taller de los derechos laborales. Y acá en Antofagasta existe una mesa de migración y trabajo que se junta de manera constante con distintas organizaciones, y una bolsa de empleo que también la tenemos ahí activa. Ignacia, y volviendo a esta discusión que se está dando en el Congreso, ustedes decían, apostamos a que la contratación, claro, de migrantes suba de este 15 al 50%. ¿Sientes tú que hay un acuerdo más bien transversal de organizaciones como el Servicio Jesuita Migrantes con otras que trabajan hoy día en el país? ¿Están, tú crees, un poco en esta red todos muy de acuerdo que esa es la Yo no sé si cifra? Estamos todos de acuerdo con el porcentaje. La verdad, cuando hicimos, porque estuvimos obviamente hablando con otras organizaciones, hay algunos que decían, ya, pero ¿por qué 50 y no 40? Y bueno, la apuesta es, bueno, uno siempre trata de poner más para negociar y después empezar un poco ahí a tener un porcentaje un poco más alto. Pero sí, en general, en la mayoría de los temas hay acuerdo. Como que, aparte, es súper impresionante de que todavía tengamos una legislación del año 75 en estas materias. El mundo de verdad cambió del año 75 ahora. Si tú piensas, estamos con un 6,6% de población migrante en Chile. Hace, no sé, unos 5 años era un 2,7 o un 2,4%. Entonces, en verdad, la población migrante está llegando más a Chile, y hay que adecuar, cambiar las cosas, y al menos en temas como el tema del porcentaje en las empresas sobre 25 trabajadores, yo creo que es algo que sí o sí se va a cambiar con la legislación, y está pasando. Lo que pasa es que muchas empresas o no son fiscalizadas o bueno, como algo que ya se da, o bueno, tú sabes las cosas que se hacen en las empresas también, en el multiroot, que bueno, en fin, pero hay rubros donde hay población migrante trabajando más que otros, y eso hay que regularlo. Y argumentos en ese sentido para ir en esa defensa, a lo mejor de aumentar este 50%, irían desde el punto de vista económico, lo social. ¿Dónde estarían quizás los argumentos que el servicio propone? Bueno, yo creo que van estas dos líneas. En el económico, porque obviamente si tú incluyes personas a trabajar con potencialidades, como vienen personas de distintos lados a trabajar, es obvio que esto aumenta. O sea, la productividad aumenta. Y lo otro es, hay que generar espacios de convivencia. Si yo siempre le digo a la gente, ¿cuánto tiempo pasamos en el trabajo? Muchas horas. Esto no necesariamente es parecido a la ley de cuota con discapacidad, donde hay una obligación de incorporar a personas migrantes. No, es solamente un porcentaje que te dé la mayor flexibilidad y que no tengas miedo de contratar a más personas, porque tu mejor seleccionado de esa tanda de entrevistas fue migrante, te vas a complicar por un porcentaje. ¿Qué pasa con los mitos, por ejemplo, en lugares donde hay más resistencia a la migración? Mencionaba Estación Central, Antofagasta, son ciudades que tienen una pequeña tensión, o en algunos casos mucho más profunda esa tensión entre chilenos, vamos a ponerlos así, y migrantes. Y a propósito justamente de este punto central, del trabajo, es decir, el mito de que me vienen a quitar el empleo. Entonces, ¿cómo también se hace esa difusión o ese cambio de conciencia, de cultura, de que los datos no demuestran aquello, ¿no? Sí, eso es súper importante, y a mí me encantaría como
llamar a que hagamos mucho más estudios respecto a la realidad. O sea, y por eso también es tan importante el rol de los medios de comunicación al respecto, porque ese, como tú dices, Carolina, es un mito. ¿Ya? Las personas migrantes también, si bien vienen por motivos laborales y como todo el mundo busca una vida mejor, viene acá a trabajar, pero no para quitarle el trabajo a otra persona necesariamente. Hay un estudio de Dante Contreras donde se dice que cuando las personas migrantes logran superar el 10% de su participación en un rubro, puede haber una pequeña modificación o sea, en el ingreso de chilenos al respecto. El único rubro que tiene más del 10% de participación es el de servicios domésticos, donde tenemos un 14% de probablemente población más peruana, boliviana, colombiana y de otros países. Pero en general, si tú miras las cifras, estamos bajos. Estamos recién, o sea, yo sé que es un país, somos un país largo, con 17 millones, tenemos un 6,6% de migración, pero yo creo que hay que ser súper sutil con el tema de la percepción. Porque, claro, a nosotros nos pasa mucho, oye, pero si está llena de migrantes, ojo ahí, quizás donde tú pasas, quizás donde tú vives, te topas con muchos migrantes. Pero si ponemos una lupa, podemos ver bien los detalles. A nosotros nos pasa mucho en Santiago, que ahí se concentra la mayor cantidad de personas migrantes. Después vienen otras regiones, como podría ser esta. Y también en el norte, donde hay una migración circular. Pero hay que ser muy cuidadoso en cómo lo transmitimos. Yo también siento eso. Ignacio, cuando dices la falta de estudios, es aquí donde un poco el emplazamiento también, porque claro, los llamados quizás son, obviamente también el propio Estado con sus distintos organismos, pero la academia, las universidades, Totalmente. claramente las organizaciones, es decir, levantar estudios porque sin datos es muy difícil. Es muy difícil. Y datos también que tienen que ver no solo cuantitativos, es decir, cuántos, sino también a veces la percepción de la comunidad también se basa en ciertos criterios. Totalmente. ¿no? Nosotros ahora en la Fundación tenemos un pequeño responsable de estudio, estamos elaborando minutas, una comisión de datos laborales con bastantes expertos, ha sido bien interesante ese trabajo. Tenemos un trabajo muy directo también con ciertas casas de estudio, con la Universidad Católica, con la Universidad de Chile, con la Universidad Central, y también yo siento que hay interés, o sea, de alguna forma el tema migratorio ya está un poco de moda, por así decirlo, y cada vez se acerca más gente a nosotros a pedirnos, oye, ¿puedo realizar mi tesis con ustedes? Yo creo que la producción de conocimiento en el corto plazo va a ir aumentando, pero también creo que es muy importante, y se lo propusimos al ministro en su momento, que desde el Estado también hayan implicancias y haya motivaciones, incentivos para que la gente haga estudios mucho más detallados. Desde, por ejemplo, con la Universidad de Chile, en algún momento vimos la posibilidad de incorporar a la encuesta nacional de Santiago de empleo alguna pregunta al respecto. En la encuesta de Bicentenario también la idea es tratar de meter preguntas respecto a temas migratorios, pero falta todavía. Yo creo que se están dando las voluntades, así que espero que en el corto plazo tengamos más información totalmente. Ignacio, gracias por acompañarnos en la entrevista. Gracias, Carolina, un gusto. Gracias a ustedes también, nos reencontramos como siempre con otra entrevista por las pantallas de Antofagasta Televisión.